Noches, Dios les guarde y les bendiga grandemente. Hoy vamos a ver un tema bien importante. Quiero que presten suma atención. Amén. Ya que se trata de la renovación mental. Renovar es cambio. Amén. Y mental viene de mente, viene del entendimiento. Entonces, la mayoría de los problemas que tienen los hombres reside primeramente aquí en la mente. Quiero decirle que la mente es lo que determina el resultado de todas las cosas en este ámbito que estamos tratando. Amén. Sabemos que Cristo es la solución de todo, pero tenemos, hermano, en nuestra mente, en el área de nuestra alma. Bueno, voy a describirle cómo funciona el cuerpo humano. Si usted no sabe cómo funciona el cuerpo humano, usted tendrá un problema. Amén. Usted reside, su personalidad es tan vasta, tan amplia, que tenemos que conocerla, porque el que no conocerla, vamos a tener problemas, hermano. Esto nos va a acarrear resultados tremendos. Amén. Como cuando usted no conoce su cuerpo, usted empieza a comer, hermano, cualquier cosa, no sabe cómo funciona. Por ejemplo, usted tiene unas venas, que son las vías, los canales, y empieza a comer demasiada grasa, y demasiada, y ya se va sintiendo mal, pero no sabe de qué le vienen esos dolores y esas cosas, y sin embargo no va donde el médico, no se chequea, sigue comiendo y sigue comiendo, usted mismo se está matando. Así es cuando usted no conoce el área de su personalidad, cómo funciona. Bueno, primeramente, quiero decirle que la palabra de Dios dice que todo vuestro cuerpo, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre tiene un espíritu que vive en un cuerpo. Amén. Es diferente. Mire, la mayoría de personas están familiarizadas con lo que ven, con lo que tocan, con lo que oyen, con los 5 sentidos, con lo material, con lo tangible. O sea, alguien aquí a veces uno le pregunta, ¿cómo está conformado el ser humano? Dicen, cuerpo, alma y espíritu. Te lo dicen rápido. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú nombres primero, ese es lo que más importancia le vas a dar. Y el hombre le da más importancia al cuerpo, que es lo que ve, está familiarizado con el cuerpo, pero con el espíritu, como no se ve, no le da casi importancia. Entonces el orden prioritario es espíritu, segundo, alma, y tercero, el cuerpo, que se lo van a comer los gusanos. Amén. Este cuerpo que usted tanto lo cuida, hermano, y es muy vanidoso, hermano, y le está huyendo a la vejez, se va a poner como un acordeón bien viejito y se lo van a comer los gusanos, hermano. Amén. Y el espíritu que usted no cuida, hermano, se va a contaminar y va a tener problemas. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:1, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, guardando, dice, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. O sea que su espíritu se puede contaminar y a veces descuidamos el espíritu, no le damos casi importancia, y en el espíritu está la vida. Como usted a veces cuida el mango y la pulpa, y vamos a ver que la pulpa, hermano, eso no va a durar, haga usted lo que le haga, hermano, eso no. La cáscara se va a poner, usted ve un mango en su pleno apogeo, bonito, y después en estos días vi unos mangos grandotes, hermano, y los vi la primera fase donde los fui a comprar, estaban bonitos, hermosos. Usted sabe que hay mangos grandes que usted se le va a los ojos y usted lo compra, y cuando se lo va a comer es tan simple, puro color y apariencia. Bueno, hermano, y después vi el proceso, después lo vi cómo se estaba arrugando la cáscara. Yo dije, la verdad es que la naturaleza es igual que uno, igualito, así somos nosotros. Yo recuerdo que allá en Colombia hace tiempo había un fisiculturista que nosotros lo admirábamos mucho. Era bien doble y alto. Y duré como 20 años sin ir a Colombia. Cuando lo vi, vengo y pregunto, ¿no es ese señor que está ahí? Hermano, estaba todo arrugadito y todo así. El proceso, hermano, que nos toca. Y a veces, o sea, le damos más importancia a esto. Y a lo que tiene más importancia no le damos importancia, que es el espíritu. En el espíritu radica o está conformado por la intuición, que es lo que le llaman el sexto sentido o discernimiento de espíritu,
Cuando usted hace así, los reflejos y eso espirituales que tiene, son como sensores espirituales. También está la comunión, es lo que tiene comunicación con Dios, más nada. Amén. Usted se comunica con Dios a través del Espíritu y en el Espíritu está la comunión. Y está la conciencia, cuando usted tiene conocimiento entre el bien y el mal. Cuando el hombre peca, hermano, Dios le cortó 2 cables, son 3 cables. Comunicación, la conciencia, la intuición y la comunión. Vemos que nada más quedó de la conciencia, nada más le dejaron ese cable, el cable tierra, y le cortaron los 2 positivos. Le cortaron, hermano, la intuición y la comunión. Y el hombre se guiaba por el dictamen de lo que era la conciencia. Alguien puede tener conciencia. Dice, esto que voy a hacer es malo. Y casi nadie se lo ha enseñado, pero tiene conciencia de que es malo. Pero la conciencia se puede cauterizar. Vámonos al alma. En el alma radica la mente, la voluntad y las emociones. Amén. Y hoy vamos a hablar de la renovación de la mente. Vemos que nosotros tenemos una voluntad y ahí es donde radica nuestro libre albedrío. Que tú decides, determinas lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. Entonces, tenemos un gran problema en la mente. La mente viene viciada de muchos años. Desde que tú eres un niño, hay que tener en consideración el ambiente donde fuiste criado y formado, la familia que tuviste. Porque eso te va a terminar arropando. Solamente los que triunfan son los que tienen un espíritu, nacen con un espíritu despierto o lo despiertan en el transcurso del tiempo y un espíritu superior. Amén. Dice, cuando tú llegas a Cristo, dice, pero nosotros no hemos recibido el espíritu que viene del mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepáis cuál es lo que Dios nos ha concedido. Amén. Tú no tienes cualquier espíritu. No has recibido el espíritu mundano, sino el Espíritu Santo que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Y vemos que por tener el espíritu viciado o tener la mente no renovada cuando venimos, esa mente, hermano, te la pueden encerrar. Usted sabe, cuando hablé que el hombre, su personalidad es como una ciudad bien grande. El sabio Salomón lo compara con una ciudad, la personalidad de un ser humano. Está en Proverbios 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muro es el espíritu del hombre cuando no tiene rienda. Un alcohólico, un drogadicto, ya la protección ha sido quitada. ¿Cuál es la protección? Los muros. Una ciudad, ¿cuál era la protección? Los muros, y por eso hacían los muros bien grandes, los muros de Jericó. Vaya a ver las murallas de Cartagena. Era una ciudad guerrera y todavía esos muros se conservan. Y los muros de Jericó dice que podían pasar 2 carros así, de lo ancha que era. ¿Para qué? Para que el enemigo no la derribara. Pero aquí cuando habla como ciudad derribada y sin muro, es el espíritu del hombre, o sea, la personalidad del hombre, cuando no tiene rienda. O sea, no tiene freno, no tiene control. Los espíritus hacen y deshacen. La persona llora, se quebranta. Yo no quiero ser drogadicto, yo no quiero robar, yo no quiero tomar. Y otra vez lo está haciendo porque hay una posesión. Han entrado espíritus malignos, han asaltado la mente, han derribado, hermano. Primero lo que derriban es la protección, que son las paredes, que son los muros. Amén. Como ciudad derribada y sin muro, o sea que ya está derribado totalmente y los muros están destruidos. Es el espíritu del hombre cuando no tiene rienda. El hombre, como le dije, es semejante a una ciudad. Una ciudad tiene plazas, una ciudad tiene la gobernación, una ciudad tiene la alcaldía, una ciudad tiene el cuartel. Cuando viene el enemigo, ¿qué hace en una guerra? Vamos a destruir los cuarteles, vamos a destruir la gobernación. Y, por ejemplo, la casa presidencial, o sea, donde están los cerebros y todas las cosas, van a destruir ahí. Así hacen los demonios en una persona. Dice, vamos a tomar la voluntad. Unos ejercen su domicilio, autoridades malignas.
ponen su domicilio en la voluntad. Ya no es la voluntad del hombre, sino es la voluntad demoníaca. Amén. El hombre no quiere hacerlo, como Pocaterra. Pocaterra, yo me estudié el documental de él y seguí ese caso, el violador. Y él dice que él lloraba, él decía, yo no quiero ser así. Yo tengo un hijo de 10 años y le estoy dando un mal ejemplo. De verdad estoy avergonzando a mi hijo. Yo no quiero hacer esto, pero algo me impulsa, algo se me mete, decía él. ¿Por qué? Porque ya los muros de él estaban derribados. Ya no tenía voluntad propia. La mente estaba tomada y las emociones también. Las emociones de él flaqueaban. Se iba a poner fuerte, no lo voy a hacer. Y de repente, cuando le atacaba la sensación, las emociones se desequilibraban. Eso no solamente pasa con Pocaterra, eso pasa con muchos cristianos cuando no tienen la mente renovada. También está la voluntad. Hay espíritus que dicen, vamos a tomar la voluntad para que ya él no decida, sino decidamos nosotros. Otros toman la mente y la bombardean. Ya no son los pensamientos de él, sino los pensamientos demoníacos. Usted no ha hablado con gente seria que usted ha conocido, que hoy la conoce y es una persona de pensamientos puros, te habla pureza, defiende la pureza, la santidad y después empieza a hablar cosas aberrantes. Te dice, oye, Julano está loco, está trastornado. Hablé con él, no parece ni sombra de lo que era él. ¿Por qué? Porque ya hay un asalto, ya la han tomado. Entonces tiene que haber una reestructuración. Los muros ya han sido derribados, tiene que haber una nueva edificación. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla de entendimiento, ¿usted con qué entiende? Con la mente, amén. Con la mente que usted entiende. Sino transformaos en la renovación. Renovación es cambio, amén, de vuestra mente, para que puedas comprobar verdaderamente cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Mientras una persona no tenga la mente renovada, hermano, vemos que esa persona va a tener una mala comprensión de Dios. Va a entender mal a Dios, amén. Va a creer que Dios es malo. Y se anda condenando él mismo, se anda dando martillazos en la cabeza por algo que hizo. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa. No han oído ese rezo, hermano. Que eso nos lo enseñaron los católicos cuando uno estaba pequeño. Y entonces decía, ¿cuánto lo recuerdan, hermano? Por mi culpa, por mi... Y hermano, y anteriormente se daban hasta lastigazos, se flagelaban en los monasterios. Cuando cometían un pecado, agarraban un látigo y empezaban a darse. Y ellos decían, Dios me va a perdonar, entre más latigazos me doy, Dios se va a condoler, No, hermano. Nuestro Dios es misericordioso, Dios es bueno, para siempre su misericordia, amén. Y dice que renueves la mente, ten un cambio de mente, para que puedas comprobar, y comprobarás cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Dicho en otras palabras, miren, se lo digo en otras palabras, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Amén. El problema de nosotros son los pensamientos, tener programado, ya estamos programados desde que nacemos, hermano, para lo negativo. Este mundo está entrenado, hermano, para lo negativo, para el terror, para el miedo, para el pánico. Este mundo se alimenta más de noticias, más de lo negativo que de lo positivo. Si usted esto lo lleva a una balanza y lo pesa las confesiones de fe, pesa lo que es positivo, lo que es afirmativo, y pesa lo que es negativo, lo que es pesimista, lo que es de miedo. Hermano, la balanza se va abrumadoramente hacia lo que es el miedo, el terror, el pánico. Eso es lo que nos venden a diario en las noticias, en la prensa, tecnológicamente, en casi todo. Y este sistema está gobernado por Satanás. Dice la Biblia que el gobernante de este mundo es Satanás. Ahora mismo el que está gobernando es Satanás. Y Satanás, hermano, empieza a arrojar sondas de pensamientos. La Biblia habla en Efesios 4:16. Dice, y tomad el escudo de la fe con que podáis, y dice, y sobre todo, amén. O sea que una de las piezas más importantes en la armadura de Dios,
la cual tú tienes que saberlo usar, es el escudo de la fe, con que podáis apagar las ondas de pensamiento, los dardos de fuego del maligno. El maligno te incendia la mente. La batalla más fuerte, más implacable, más incesante es aquí. Aquí, hermano, hay gente que le incendian la mente. Y esa persona llorando, llorando, llorando. Y se le vienen pensamientos, hermano, de angustia, de temor, pensamientos de condenación, de culpabilidad. Como hace tiempo me llamó un joven que había sido paramilitar. Y él estuvo con nosotros bastante tiempo. De repente, él estaba por allá, por aquellos lados de San Isidro, y me llama por teléfono: pastor, me siento mal y con una depresión, pero llorando y llorando amargamente. Y yo le dije: ¿qué le pasa, hermano? Vino y me dijo: pastor, me siento mal, estoy a punto de matarme, no aguanto todo este bombardeo que tengo en la mente. Y yo le dije: ¿qué le pasó? Que me acuerdo de que yo maté a mi mejor amigo. Cuando él se mete a los paracos, la primera prueba que le ponen es matar a la persona que él más quería. O sea, y él, como andaba con ese amigo inseparable, le dijeron: para tú pertenecer acá tienes que matar. Dice el que se fue a un monte y cuando estaba ahí agarró el arma y lo apunta y dice el amigo: deja de echar bromas, no te juegues con eso. Y él: no, es que lo voy a hacer en serio, tengo que matarte porque es una orden, si no, no puedo pertenecer. No creo que lo vayas a hacer. Y vino y lo mató. Y todos esos recuerdos, hermanos, el diablo en ese momento lo agarró en una baja. Y como dice el Señor Jesucristo: hacen leña del árbol caído. Y dijo el rey David: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y enseguida empezaron a bombardearlo, hermano, con dardos y dardos. Como a un toro en la agonía taurina, que cuando están así empiezan a darle las banderillas. Y va botando sangre y se va desangrando y desangrando. Cae en una agonía. Entonces así también él estaba en una agonía por esos dardos. Mire que si nos ponen a verlo en el plano físico, usted lo veía lleno no se le veía casi la cabeza de tantos dardos. O sea, que le lanzaba el enemigo de condenación, de culpabilidad. Por eso es que muchos se matan. No aguantan, hermano, el insistente ataque agresivo en la mente. Es fuerte y es tenaz. Entonces, por eso es que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Para qué sirve un escudo? Para protegerte. Te viene una flecha, es así, una saeta, un dardo, y te vas tapando. Por eso dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco que usaban los guerreros de bronce. Y cuando venía una flecha, una saeta, le lanzaban a la cabeza, eso rebotaba. No podían le daban, pero no penetraba. Amén. No se infiltraba. Entonces el enemigo nos va a atacar con dardos. Nos va a atacar tanto en el corazón como en la mente. Va a tratar de herirnos. Una mente, cuando no está renovada, crece raquítica, anémica, crece con terquedad. Los que no tienen la mente renovada son tercos, pero tercos y requete tercos. Hay una dureza, hay una terquedad y hay una resistencia fuerte. Entonces vemos que crecerás distante a la gloria de Dios. O sea, Dios quiere, hermano, compartir su gloria con nosotros. Amén. Como muchos dicen: no, es que Dios no comparte la gloria. Dice: resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aunque tinieblas negras cubran la tierra. Y dice: y nos llevará de gloria en gloria. Nosotros, como mirando en un espejo, veremos la gloria de Dios. Seremos transformados en la gloria de Dios. Es progresivo, amén. Dice: iremos de gloria en gloria. Nos llevará de gloria en gloria hasta que tengamos la misma imagen de Él. Amén. Entonces, vemos, hermano, algo que no nos deja que la gloria de Dios se manifieste en uno. Es cuando tenemos una mente no renovada. Vamos a crecer raquíticos, tercos, testarudos, duros, resistentes. Y entonces vamos a estar distantes a la gloria de Dios. Amén. Es importante renovar la mente. En la mente radican los pensamientos. Vuelvo y tomo como una mente puede quedar entenebrecida, oscura, opaca, llena de tinieblas. Esto empieza desde la niñez. A veces hay palabras que te marcan. Empieza a decirte
Quizás tus padres te dirían, tú eres un inútil, no sirves para nada, eres un bruto, bueno para nada, no sirves para nada. Y otras palabras también. Vemos la sobreexigencia que le hacen a un niño, que todavía el niño tiene que quemar sus etapas y lo ponen a trabajar duramente, arduamente. A veces obligaciones que no le tocan, tienes que atender a tus hermanitos, eso le toca a los padres, hermano. Y entonces van creciendo todo con resentimiento. Pueden formarse dos cosas, o se vuelven acomplejados con espíritu de inferioridad, o pueden volverse rebeldes, resentidos sociales, malandros tremendos, o sumisos, que cada quien se aprovecha de la vulnerabilidad de ellos y los tienen de mandadero, haciendo todo, y se crían con una conducta servil, de puros siervos, y lo tienen haciendo lo que quieran con él, como un trapo. Entonces, aquí, hermano, esto también proviene del mismo, eso es una que le digo, una causa, otras por traumas que suceden también, acontecimientos fuertes que marcaron a esa persona, violaciones y otras cosas más, y pare de contar. Otras cosas vienen por el mismo entorno, la atmósfera. Hay un espíritu territorial que asignan a cada territorio, a cada barrio, y eso marca la conducta y las actitudes de las personas. Usted no ve que los barrios se diferencian. Por ejemplo, aquí hay un barrio cerca, no lo nombro, hermano, que cuando hacen guarimba son los primeros en salir y son fuertes, todos tienen ese espíritu marcado. Hay otros lados, o sea, donde son corruptos tremendos, otros violadores. Yo recuerdo que había un barrio en un pueblo que le decían, disculpen la palabra, la vuelta de las cachonas. ¿Por qué? Porque ahí había mucha fornicación, había de todo, hermano. Era bien marcado. Hay otra, la zona del prostíbulo, la otra, la calle de la muerte. Y así por los espíritus territoriales. Y el que va naciendo va tomando esa actitud. Yo crecí en un barrio que el barrio era fuerte y peligroso, le tenían miedo y era zona roja. Y ahí, hermano, nacíamos bien. Como dice, he entendido, dijo el sabio Salomón, que el hombre nace recto, mas ellos buscaron sus propias perversiones. Dicho en otras palabras, Voltaire lo dijo, el pensador. Dijo, el hombre nace recto y la sociedad lo corrompe. Entonces el ambiente, hermano, forma un entorno que tú vas tomando la influencia y vas comportándote igual que como se comporta tu círculo social. Solamente los que tienen un espíritu diferente son los que no se van a dejar marcar. Amén. Los que tienen un espíritu despierto. Vemos que eso se llama influencia colectiva, que arroja el espíritu territorial que está sobre ese barrio, forma una influencia, y el que va naciendo va tomando la misma conducta. Hay otras otros barrios que se destacan, o sea, por los pleitos. Dice, no te metas ahí porque esa gente ahí te cae como gavilla, te caen todos ahí. Entonces están marcados por ese espíritu territorial que están. Todo eso va marcando la mente. Y la mente ahí no está renovada. Nos convertimos a Cristo y todavía tenemos ese espíritu conflictivo. No, vamos a reclamarle, vamos a hacer esto. No, y entonces empiezan a decir, tú no me conoces. Y empiezan a decirle, cuando yo estaba en el mundo, y a veces se bajan de la cruz, hermano, se quitan los clavos, se dan golpes y otra vez me monto en la cruz. Entonces, vemos, hermano, que son conductas viciadas que traemos de muchos años, o sea, que van pasando y pasando en nosotros. A veces hay ciertos comportamientos, áreas no procesadas. Y esto se lo voy a decir, y vuelvo otra vez, que la mente es como una casa. La personalidad, amén, la personalidad. Y en esa personalidad hay alcobas de mediocridad, alcobas de tenebrismo, de pesimismo. Hay dos clases de mentalidad. Hay una mentalidad esclava y hay una mentalidad de rey. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Cuando tú te conviertes a Cristo, te toca, hermano, la mentalidad de rey. Amén. ¿Qué hace el enemigo? Te anula la mentalidad de rey y te hace volver una mentalidad de esclavo. Vemos que esto cuesta renovar la mente, no es tan fácil. Esto es algo que es progresivo, un proceso progresivo. Vemos que los que nacieron allá en Egipto como esclavos, esos eran esclavos, estaban preparados para ser esclavos, le daban latigazos, le daban de todo,
Y a veces el esclavo se vuelve como una persona, hermano, ¿cómo es que se llama? El que le gusta que le peguen bastante. Masoquismo, masoquismo. Y entonces ellos habían salido de Egipto. Le mandan a tomar la promesa, la tierra prometida, Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Pero antes de la promesa tienen que pasar el desierto. Muchos ministerios antes de pasar a la promesa, algo que Dios les dio, le vienen desierto y hay unos que no aguantan y se devuelven. Después que pases el desierto, no cantes aleluya ni gloria a Dios porque viene el Jordán, un río caudaloso. Tenían que atravesar el Jordán. Después que pasaron, hermano, el desierto, venía el río Jordán, pero ellos ni siquiera llegaron al Jordán. Esta generación de esclavos, cuando Dios le manda a tomar la promesa, ellos tenían una mentalidad de esclavo. Añoraban las legumbres que estaban allá en Egipto, añoraban los frijoles, añoraban todas las cosas, la carne. Y decía, Moisés, nos has traído en este desierto a aguantar hambre. No veían. Quiero decirle, hermano, el que no tiene una mente renovada nunca disfruta. Amén. Vemos que siempre está quejándose y quejándose y quejándose. Y nunca son felices. Tenían que ver, hermano, que tenían que ser agradecidos viendo los milagros de Dios, viendo el maná, viendo cómo a Dios se le había abierto el mar rojo, viendo las aguas cuando estaban amargas y las convirtieron en dulces, viendo tantos milagros, prodigios y maravillas, hermano. Entonces, sin embargo, hermano, ellos andaban era quejándose. Un esclavo siempre anda quejándose y con dichos todos mediocres. Vemos que esa generación, hermano, tenía una mentalidad viciada de esclavo. Cuando le mandan a tomar la promesa, ellos dijeron, Moisés, no podremos nosotros contra ellos. ¿Qué declararon? Derrota. El esclavo siempre, hermano, la mentalidad esclava siempre se ve mediocre y declara derrota. Dice, no podremos nosotros contra ellos sin pelear. Cuando Dios le había dicho, yo le daré la cerviz de sus enemigos. Y todo lugar que pisare la planta de sus pies será vuestro. Vemos que esa generación no entró. Solamente habían dos de esas generaciones que sí entraron, que era Josué y Caleb. Dice, solamente entrará mi siervo Josué y Caleb, en ellos hay otro espíritu diferente. Porque hay otro espíritu diferente en ellos. Y por eso fue que entraron, hermano. Ellos sí tenían la mente renovada. Y tuvieron que entrenar los de 20 para abajo para tomar posesión. Esos sí fueron los que entraron allá. Ya tenían una mentalidad nueva. Para conquistar hay que tener una mente renovada. Mire, cuando el pueblo de Jerusalén estaba cautivo, la ciudad estaba quemada, Jerusalén. Dios a quién levanta, hermano. Levantó a Ciro. ¿Y Ciro quién era? Ustedes lo pueden buscar ahí en Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé por mano derecha. Y le dije, mi siervo eres tú. Aunque no tenías nombre, yo te puse nombre. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Te daré los grandes tesoros y desataré lomos de reyes. Mire la misión que le encomiendan a un pagano. Él era pagano, él no era del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios lo levantó, hermano, para esa misión? Porque él tenía mentalidad de rey. Amén. Él sabía comportarse como un rey. Pero en ese tiempo, ¿por qué no llaman a un Jeremías? O llaman a otro profeta que estaban en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra clase de mentalidad, siempre habían estado cautivos. Amén. Entonces, a veces la mente queda viciada en esas alcobas, en esas habitaciones tenebrosas, habitación de mediocridad, habitación de tristeza. ¿Cómo se forma una mente de esta? Se forma por patrones de pensamientos. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, tal cual es su pensamiento, tal es él. Amén. Y aquí vamos a sacar ciertos principios. Los pensamientos crean, forman y producen, óigalo bien, preste atención, los pensamientos crean, forman y determinan conductas, actitudes y comportamientos. O sea, tú te vas a comportar según los pensamientos que tengas. Amén, ¿sí entienden? De los comportamientos, del pensamiento que tú tengas va a ser tu comportamiento.
Eso es lo que reside en ti, en tu mente. Entonces, los pensamientos crean, forman, producen conductas, actitudes y comportamientos. Las conductas, actitudes y comportamientos crean, forman y producen un estilo de vida. Cuando tú tienes ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, eso va a marcar un estilo de vida para ti. Y el estilo de vida va a crear un destino. Amén. Miren, los pensamientos crean conductas. Las conductas crean un estilo de vida. Y el estilo de vida va a formar un destino. Amén. El destino que tú tengas es producto, hermano, de los comportamientos, de las actitudes, de las conductas que tengas. Y las conductas, actitudes y comportamientos, eso es producto de la calidad de pensamiento que tengas. Amén. Por eso es que dice Proverbios 23:7, tal y cual es su pensamiento, tal es él. Usted no será más allá de lo que piensa. Si usted piensa negativo, nunca llegará lejos. Si piensa positivo, llegará lejos. Amén. Tu destino será de acuerdo a los pensamientos más prevalecientes que abunden en tu mente. De lo que tú más pienses, eso tú serás. El pensamiento más continuo, más insistente, lo determinará todo. Satanás conoce esta estrategia. Cuando viene una tentación, enseguida la persona se enfoca en la tentación. Es sabroso, es bueno. Y se le olvida las demás cosas. Entra un pensamiento insistente, 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 que no te deja pensar en otra cosa, sino en eso, en eso. Miren, esa estrategia la creó Satanás con Eva. Vino y le dijo, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol. Le dijo Eva, no nos ha dicho eso, sino que del árbol él no conoce todo. Le dijo una mentira para sacarle una verdad, sino que del árbol de la ciencia, del bien y del mal es el que no podemos comer, pero de lo demás sí, ya supo la verdad. Y entonces vino y dijo, ¿sabe Dios que el día en que ustedes, o sea, una pregunta con duda, ¿sabe Dios? O sea, ¿sabe Dios que el día en que ustedes coman eso serán igualitos a Dios? Y enseguida, ¿qué le puso enseguida? Hermano, poder. O sea, que se iban a volver poderosos. Y enseguida entró ese pensamiento insistente, y vio la mujer, no se había fijado, que el hombre, que el árbol era bueno para comer. Le despertó el deseo de los ojos, le despertó el deseo de la carne, de comer, y le despertó la vanagloria de la vida con el poder, inmediatamente las tres puertas de la tentación. Pero ¿qué aplicó un pensamiento insistente? Cuando alguien cae en tentación, hermano, está bajo el embrujo de un pensamiento insistente. Lo hago. Hasta que lo termina haciendo. Antes de que alguien mate a otro, no se le quita de la mente, tengo que matar a fulano. Y empieza a planificar, y le están hablando y la persona, oye, pero te estás ido, te estoy diciendo esto y tú me sales con otra cosa. ¿Pero por qué? Porque tiene un pensamiento insistente, dominante, un pensamiento insistente y dominante se convierte en una esencia, en una sustancia, perdón. Un pensamiento dominante, insistente, se convierte en una sustancia, y esa sustancia se convierte en una esencia, y esa esencia sale elaborada por la boca en un producto. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado qué es lo que tú más piensas. Amén. Tú tienes que pensar en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo puro, en lo santo. En esto pensad, dice el Señor. Si tú quieres triunfar en algo, tú tienes que enfocarte. El que va a disparar, hermano, y está apuntando hacia el blanco, él no está pensando en otra cosa. Que ahora tengo que arreglar la cama cuando llegue allá. Tengo los libros desordenados. ¿Cuándo va a pegar al blanco? Sino, él se enfoca, hermano, pone su vista en la mira y empieza a mirar hacia el blanco, hacia el punto. De ahí no mueve el pulso ni nada, eso es concentración, no se desenfoca para nada. Está con su pensamiento latente en que va a pegar en el blanco. Así es, si tú quieres lograr un objetivo, tienes que, hermano, en esto educarte, amén. Tenemos que hacer una renovación mental, una reprogramación. Tenemos que borrar, hermano, todo la información que tenemos, el chip que traemos del mundo viejo. ¿Por qué? Porque una mente dividida no prevalecerá. Dice que todo reino dividido no prevalecerá, y esto aplica también a la mente. Cuando hay diversos pensamientos, hay pensamientos de fe, pero hay pensamientos negativos, hermano, no se nos va a dar nada. Amén.
El pensamiento más continuo y más insistente lo determinará todo. El pensamiento más incisivo, más continuo, es el que lo determinará todo. Proverbios 23:7. Pensamientos positivos, actitud ¿qué? Positiva. Pensamientos negativos, actitud negativa. El pensamiento lo determinará todo. Vemos que Romanos 12:2 dice, no conforméis. En otras palabras, no te adaptes. Conformar es adaptarse. Conformar es agarrar un molde, no amoldarte. Conformar es dejarte llevar por el sistema. Dice, no os conforméis por este siglo. O sea, usted, hermano, no tiene que dejarse llevar por todo lo que ha aprendido mundanamente. Amén. Sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber una renovación, pero a través de la palabra de Dios. ¿Cómo se renueva la mente? Vemos que Josué 1:7 dice, fuérzate y sé muy valiente para cumplir por obra la palabra, la ley que Moisés te dio. Dice, nunca, así se renueva la mente, nunca se apartará. Tenemos que hacer un replanteamiento, amén. Una reprogramación. Tienes que tener hábitos de fe, amén, y de buenos pensamientos. Confesión de fe y de buenos pensamientos. Pensamientos de fe, amén. Y buenas palabras, y palabras de fe y buenos pensamientos, amén. Tenemos que crear buenos hábitos. Y también dice la palabra de Dios, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero cuando dice también en el 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. Ese que es confesión. Dice que el que es de Dios, la palabra de Dios habla. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. La palabra meditar tiene que ver con pensamiento. Y los pensamientos están en la mente. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, en ello, para que guardes y para que hagas conforme, igualito a todo lo que está escrito. Entonces vendrá un resultado, harás prosperar tú mismo todo tu camino, por la actitud que tomes, la determinación que tomes. Harás, no dice que Dios te hará prosperar tu camino, sino harás, ese es un verbo que está en tácito, está escondido. No dice tú, aparece tú, sino está escondido ahí. Amén. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien por la renovación mental. Vemos que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Dios more, habite en abundancia en vosotros. Esa es una renovación mental. Ya tú sacaste la información vieja y solamente tienes la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la voz de Dios que está implícita y escrita en los versículos bíblicos que se quedó. La voz de Jehová son los versículos. Cuando dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Cuál es la voz de Jehová? Los mandamientos, la palabra. Dice, la voz de Jehová atendiendo a sus mandamientos y poniéndolos por obra, bendito serás en todo. También tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Amén. Entonces, atendiendo la voz de Jehová. ¿Y cuál es la voz de Jehová? La palabra de Dios. Amén. Entonces, vemos que dice que la palabra de Dios more y habite en vosotros. Amén. Abundantemente, no poco, sino abundantemente. Por eso es que todo lo que te van a dar tiene que estar de acuerdo a la palabra que tú tengas. Dice la palabra de Dios en Juan 15:7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen, tú te vuelves uno solo con la palabra. Todo lo que me pidas, yo te lo voy a dar cuando tú te vuelvas uno solo con la palabra. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que me pidas te será hecho. Y dice la palabra de Dios en Juan 8:31 y 32.
Dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad. Óigalo bien, esa es la clave. Y la verdad te hará libre. Vas a ser libre de la enfermedad. Vas a ser libre de cualquier vicio que te esté dominando. De todo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ay, que vamos a hacerle una terapia aquí. No, hermano, lo único que puede libertar a esa persona es la verdad. Pararse en la verdad y no creer a la mentira. Amén. Una mente esclava es la que está encerrada en barrotes de pensamiento, en estructuras. Hay una estructura mental formada por paradigmas, por patrones, por moldes. Y la persona quiere salir, va a hacer algo. Mira, te tengo algo bien bueno, o sea, para que hagas esto. Tú eres el hombre. No, yo creo que no. Salió un barrote de yo no puedo, y se quedó trancado. Pero yo creo que lo vas a hacer, hazlo. Dice, no, será otro. No creen en él, un barrote de inferioridad, de inseguridad. Y así está rodeado por todos lados que no hay. Miren, hay personas que en el ministerio no han llegado muy lejos, es por eso. Pero mira, tú puedes hacer esto. No, yo nada más estoy llamado es para esto. El diablo lo engañó y cree. Dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo que es. No hay límites, hermano. Los límites solamente están en la mente, hermano. Solamente. Hay una piedra de incredulidad que no deja resucitar el milagro, no deja resucitar a Lázaro. Amén. Entonces, estamos encerrados en esa cárcel de yo no puedo, en esa cárcel de inseguridad, en esa cárcel de mediocridad. Y de ahí, hermano, ¿quién nos saca? Ya las mentiras de Satanás son tan abundantes que ya se las ha creído, porque las mentiras de Satanás cobran vida en la mente cuando tú se las crees. Amén. Tenemos que formatear la mente, hermano, ponerla en blanco para meter toda la información de la palabra de Dios. Porque si tenemos división, eso no funciona. Amén. Tiene que haber un reseteo. Hay tantos virus que hay, hermano, mentalmente que tenemos, que te dañan la otra información que tienes. Amén. Tienes que sacar esos virus mentales y tener solamente la palabra pura y verdadera de Dios. Vemos, o sea que dice que la palabra de Dios more y habite abundantemente en nosotros. ¿Cómo se renueva una mente? Cuando usted ya tiene la mente de Cristo, ya su mente está totalmente renovada. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 2:16b, dividiéndolo en el verso B. Amén. Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cuál es la mente de Cristo? Pregunta esta noche. La mente de Cristo es la palabra. Cuando la palabra... ¿Y Cristo quién es? Cristo es la palabra. ¿Quién es la palabra? Es el verbo. ¿Y qué es la palabra? La verdad. Amén. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la palabra y soy la vida. Amén. El verbo descendió y se hizo carne. Amén. Entonces vemos que tener la mente de Cristo es que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros. Así tú vas a diferenciar lo que es bueno, vas a conocer a Dios verdaderamente. Pero no solamente, hermano, te sirve que hayas leído la Biblia 20 veces. ¿De qué te sirve leer la Biblia 20 veces si nada se te quedó? No has memorizado nada. Tú tienes que memorizar la palabra. Amén. Así es que funciona. Vas a orar y enseguida vienen los versículos. Usted no va a estar con una Biblia buscando cuando está orando. El versículo tal dice, se atrasa, hermano. Amén. Usted tiene que tenerla aquí. Una espada en la mano, hermano, es más eficaz que teniéndola guardada en el cinto, en la cubierta. Cuando viene el enemigo, usted va a hacer así, ya la han dado, hermano. Como decía mi abuelo, el que pega adelante, pega 2 veces. Decía así. Hay que estar activo inmediatamente, tenerlo. Estás haciendo una liberación y la persona está endemoniada y usted agarra esa ráfaga, empieza a dispararle y enseguida el demonio va cayendo y se debilita. Pero si usted voy a buscar la Biblia y cuando va a leer, enseguida el demonio salta y le tira la Biblia así, pedacitos así, le arranca la hoja. Amén. Usted tiene que tenerla ahí, ser diestro inmediatamente, porque la palabra es fuego que quema, es martillo que quebranta la roca. Amén. Opera en varios resultados y es espada que corta. Usted lo va haciendo picadillo. Cuando usted está declarando la palabra, esa ráfaga y esa ráfaga,
Usted va cortando y cortando y cortando y cortando. Va echándole candela, fuego, y él se va quemando. Me atormenta, me quema. Y cuando usted le está declarando la palabra, un martillo le está dando martillazo y martillazo y martillazo. Amén. Por eso es que tiene que ser diestro con la palabra. Amén. Y que la palabra de Dios mora en abundancia. Tenemos que tener la mente de Cristo. La mente tiene que estar renovada. La palabra renovar es cambiar. Que quites, hermano, todos esos paradigmas, todos esos patrones que mi papá me enseñó de tal forma, que mi abuelito me enseñó de tal forma. No, hermano, aquí no vale eso, aquí vale es la palabra de Dios. Amén. Si la pones en práctica, hermano, vas a tener éxito en todo. La fe va a abundar bastante en ti, porque no vas a tener estorbo. Vas a entender a Dios, a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Vas a tener éxito en la vida. Claro, yo estoy hablando aquí y esto es un proceso. Yo también estoy en ese proceso, porque uno viene con una mente viciada de muchos años y hay áreas no procesadas en la vida de uno. Amén. Y esas áreas hay que trabajarlas bastante. Y las habitaciones están oscuras. Hay que arrojarle luz, que es la palabra. La palabra es la luz que te va a iluminar. Y vas a arreglar todo lo que esté oscuro en tu vida. Amén. Dios me los guarde y Dios me los bendiga.